La historia de Job no comienza en la tierra, sino en el cielo. Un diálogo inaudible para el oído humano allanó el camino para una de las pruebas de fe más notables de la historia, una prueba que revela la fortaleza del hombre justo y la fe y la soberanía de Dios. En una tierra tranquila del este, donde el sol naciente tocaba la tierra con un cálido oro y la quietud del amanecer guardaba antiguos secretos, vivía un hombre llamado Job. Su vida fue una vez como la de un árbol floreciente con una personalidad distinta, plantado en aguas profundas, cuyas ramas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Entre sus posesiones había 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 parejas de toros, 500 burras y una casa enorme, lo que lo convirtió en el hombre más grande de Oriente. Esto se debía no solo a su inmensa e inigualable riqueza, sino también a su alta posición social, su carácter, su bondad, su generosidad y sus elevados valores morales y espirituales. Era sin duda el hombre más respetado e influyente de la región. Sus rebaños vagaban por los vastos campos, sus sirvientes se movían con propósito alrededor de su casa y la risa de sus hijos llenaba el aire de música. A menudo se celebraban fiestas, y cada una de ellas resonaba con alegría y unidad, mientras hermanos y hermanas se reunían bajo las linternas encendidas y el cielo abierto. Sus voces se alzaron en una cálida conversación, y sus manos se entrelazaron con cariño. Job observó con gratitud cómo sus hijos celebraban la vida juntos, sin saber que estos recuerdos pronto se convertirían en tesoros que guardaría en la oscuridad. Temprano en la mañana, Job se dedicó a la oración y a la súplica. Después de que los alegres sonidos de las reuniones de sus hijos se desvanecieron en la noche, él se levantó con gracia solemne, ofreciendo sacrificios en su nombre. Pensó para sí mismo que tal vez en su entusiasmo habían hablado tontamente o habían permitido que sus corazones se desviaran de la reverencia. Su devoción no provenía del miedo, sino del amor, el anhelo de un padre de que sus hijos siguieran el camino de la pureza. Los sirvientes que pasaban por el patio a veces se detenían en silencio, sintiendo el peso de sus sagradas oraciones mientras invocaba sinceramente a Dios Todopoderoso de una manera que conmovía incluso a los corazones más duros. Sin embargo, mientras la tierra vivía al ritmo de la rutina y la paz, una escena se desarrollaba en mundos invisibles al ojo humano. Y allí, en un lugar de resplandor inimaginable, los hijos de Dios se presentaron ante el trono. El aire tembló de gloria mientras los seres celestiales se reunían en reverencia. Entre ellos había una persona cuya presencia oscurecía la atmósfera del lugar, llevando consigo un frío desafío. El enemigo se presentó ante el interrogatorio, explicando que había recorrido toda la tierra. Y Dios Todopoderoso, que conoce todos los corazones, habló con cariño de su siervo Job, el inocente y recto que se apartó del mal, el hombre que honraba a Dios en cada aliento. El oponente objetó este testimonio, insistiendo en que la lealtad de Job se basaba en la comodidad. Afirmó que esta comodidad lo había protegido de la verdadera prueba, y que si lo despojaban de todo, abandonaría la fe que lo distinguía. En su sabiduría, Dios permitió que la prueba se desarrollara, concediéndole al adversario acceso a la propiedad de Job, pero no a su persona. El silencio reinaba en toda la corte celestial, como si el universo mismo se inclinara para presenciar lo que sucedería a continuación. De regreso en la tierra, el día comenzó como cualquier otro. Job caminaba por sus campos, saludando a los trabajadores y observando a su rebaño.
Las risas de los niños resonaban en plazas lejanas, y el bullicio de la vida cotidiana tejía un tapiz de paz. Pero una sombra se cierne sobre el horizonte de su destino, invisible pero devastadoramente real. Cuando el sol llegó a su cenit, un sirviente se acercó con pasos temblorosos y una voz tensa por el miedo. Explicó que los invasores se abalanzaron sobre los toros y los burros, masacrando a los trabajadores y apoderándose de los animales. Antes de que el impacto de esta noticia se hubiera instalado en el corazón de Job, llegó otro sirviente, con el rostro pálido de terror, y les dijo que fuego del cielo había caído sobre las ovejas y los pastores, quemándolos por completo. Un tercer mensajero llegó jadeando de terror. Anunció que otro grupo de invasores, los sabeos, habían atacado a sus sirvientes, se habían apoderado de todos los camellos y habían matado a todos los que se resistieron, añadiendo que él era el único sobreviviente. Entonces llegó el último sirviente, quien se derrumbó ante Job, y su voz vaciló mientras contaba que un viento feroz había azotado la casa en la que los hijos de Job estaban celebrando. El edificio se derrumbó violentamente y nadie sobrevivió. En ese momento, parecía como si el tiempo mismo se hubiera roto. A Job se le quedó la respiración atrapada en el pecho mientras el peso de la pérdida lo abrumaba como una ola implacable y furiosa. La risa de sus hijos, que antaño llenaba de melodía su casa, ahora resuena dolorosamente en el silencio que lo rodea. Su corazón se rompió bajo el peso de la inimaginable realidad de perder a todos los hijos por los cuales le había pedido a Dios que lo bendijera, cada uno de los cuales era querido en su corazón. El dolor invadió a Job, de modo que rasgó su manto y cayó en las cenizas en las que sus ofrendas habían ascendido como incienso, y las cenizas en las que sus hijos habían jugado. Su grito no fue una acusación, sino la admisión de una dolorosa verdad: la vida comienza sin nada y termina de la misma manera. Se inclinó profundamente hasta el suelo, con voz temblorosa mientras bendecía el nombre del Señor, proclamando reverencia incluso en la ruina. El cielo estaba observando, y las afirmaciones del enemigo fueron sacudidas por la devoción inquebrantable de Job. Pero el juicio aún no ha terminado. Y una vez más, la asamblea celestial se reunió. El oponente apareció, su frustración alcanzó un nivel insoportable, admitiendo que Job se había mantenido firme en su integridad. Pero sugirió una prueba más sombría. Insistió en que si la salud de Job se deterioraba, seguramente colapsaría. Por voluntad divina, Dios Todopoderoso permitió que la prueba se profundizara, permitiendo que las calamidades tocaran el cuerpo de Job pero no su vida. Pronto aparecieron llagas dolorosas en la piel de Job, desde la cabeza hasta los pies. Sus noches se convirtieron en tormento y sus días en sufrimiento insoportable. Se sentó entre las cenizas, rascándose las heridas con pedazos de cerámica rota en un estado de desesperación. El hombre que una vez se mantuvo con dignidad entre los ancianos ahora estaba sentado irreconocible, abrumado por el dolor. Su esposa, agobiada por el dolor, lo miró con un dolor que las palabras no podían aliviar. Su corazón se rompió bajo el peso de ver sufrir al hombre que
Abrumada por la desesperación, expresó su dolor, creyendo que la muerte podría ofrecer una misericordia mayor que la vida que estaba viviendo ahora. A pesar de su angustia, Job reconoció que la vida tenía tanto bendiciones como dificultades, y se negó a renunciar a su reverencia hacia Dios debido a las dificultades que estaba atravesando. La noticia del sufrimiento de Job se difundió rápidamente, y 3 amigos Elifaz, Bildad y Zober viajaron desde sus hogares distantes para consolarlo. Cuando lo vieron de lejos, apenas lo reconocieron. Y ellos, abrumados por la tristeza, lloraron amargamente, rasgaron sus vestidos y echaron polvo sobre sus cabezas. Durante 7 días y 7 noches permanecieron sentados con él en silencio, sin poder hablar, abrumados por la visión de este severo tormento. Su presencia fue inicialmente una fuente de consuelo, un testimonio silencioso de compañía en el sufrimiento. Cuando Job finalmente abrió la boca, dejó escapar un lamento agudo que rompió el silencio. Maldijo el día en que nació, deseando que hubiera sido borrado de la existencia, como si nunca hubiera existido. Se preguntó por qué se daba luz a quienes sufrían la miseria y por qué la vida continuaba para aquellos cuyo camino parecía oculto en la oscuridad. Su lamento no fue un acto de rebelión, sino más bien la expresión sincera de un alma ahogada en el dolor. Sus amigos respondieron, pero su comprensión era limitada. Elifaz habló primero, basándose en sueños y observaciones, señalando que el sufrimiento no viene del polvo, lo que significaba que Job, de alguna manera, debió haberlo traído sobre sí mismo. Bildad insistió en que Dios nunca rechazaría a los inocentes. Por lo tanto, esto indica la comisión de violaciones ocultas. Zober instó a Job a arrepentirse de pecados que no cometió. Aunque sus palabras estaban envueltas en lenguaje religioso, hirieron profundamente el corazón ya herido de Job. Aunque no estaban en condiciones de hablar o incluso de atreverse a expresar su opinión sobre estos asuntos, en cuanto a los siervos de Job que sobrevivieron, pudieron escuchar a los amigos de su amo. Estos sirvientes susurraban entre ellos, entristecidos por el dolor de su amo. Me sentí molesto porque estas explicaciones parecían empeorar las cosas. A veces, parecía que uno de los hijos de Job volvía a la vida en su imaginación, recordaba sus risas, sus abrazos y sus voces distintivas durante las fiestas familiares. A veces, en medio de su agotamiento, sentía como si pudiera oír débiles rastros de ellos, ecos que solo aumentaban su anhelo. Estos recuerdos se convirtieron en una fuente de consuelo y de tormento, un recordatorio de lo que había perdido y aún apreciaba. Job se defendió, insistiendo que no había ningún pecado oculto detrás de su sufrimiento. Anhelaba que Dios le respondiera y le explicara el secreto de su dolor. No lloró para escapar del sufrimiento, sino para comprenderlo. Su alma estaba lidiando con preguntas demasiado pesadas para que las palabras pudieran expresarlas. Las discusiones de sus amigos no captaban la profundidad de la sabiduría divina. El silencio del cielo pesaba mucho sobre él. Aunque sufría un dolor intenso, Job sentía en lo profundo que ese silencio no era abandono. Sin que Job lo supiera,
Algo se movía detrás del velo. Dios Todopoderoso ha escuchado cada clamor y cada gemido de las cenizas. Aunque la respuesta aún no había llegado, aquel que gobierna las tormentas y habla a través de los torbellinos estaba cada vez más cerca. Un buen hombre se sienta en las cenizas, y sus amigos lo han malinterpretado. Traspasado por el dolor, atormentado en su cuerpo, aún así, todavía busca a Dios, a quien no puede ver. Expresó su tristeza. El oponente no logró romperlo. Aunque el huracán aún no ha llegado, se está formando más allá del horizonte. El Dios Creador se prepara para intervenir en la tormenta de Job. Con esto concluye la primera parte de la historia de Job, el espíritu inconquistable. No olviden suscribirse, darle a me gusta y compartir. Estén atentos a la segunda parte de esta historia, disponible próximamente solo en este canal. Y si estáis pasando por alguna dificultad, no perdáis la fe en nuestro Dios bueno y misericordioso. Oro para que Dios te visite pronto y que ilumine todos los aspectos de tu vida con su luz en el nombre de Jesús. Amén.